A reading from the letter of St. Paul to Lectura de la the carta de San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, I am not ashamed of yo the no me gospel. avergüenzo del It Evangelio. is the power of Es God fuerza for de the salvación de salvation of Dios everyone para who todo el believes. que cree. For Jew first, Primero para el then Greek. judío, pero también para el For griego, in it is revealed porque the en él se righteousness of revela God la from justicia faith to salvadora de faith, Dios as it is para written, los que creen, the one who en is virtud righteous de by su fe, faith will como live. dice la Escritura. The wrath of God El justo is indeed vivirá being por su revealed fe. from heaven Desde el against cielo, every impiety Dios and revela su wickedness of reprobación those de who toda suppress the impiedad truth e by their injusticia de wickedness. los hombres que tienen For what can la be known verdad about God prisionera is de la evident to them, injusticia. Es because decir, God made lo it que evident to puede them. conocerse de Dios lo Ever tienen a la since the vista. creation of the Dios world, mismo se lo ha His puesto invisible delante. attributes of Desde la eternal creación power del and mundo, divinity sus have perfecciones been able invisibles, to be su poder understood eterno y su and divinidad perceived in what son He has visibles made. para la mente que penetra en As a sus obras. result, they have no Realmente no tienen excuse. defensas, porque For conociendo although a they knew Dios, God, no le they han did not dado la accord Him gloria glory y las as God gracias que or Dios se give Him merecía. thanks. Al Instead, contrario, they became vain su in their razonar reasoning, acabó en and their vaciedades y senseless su minds were mente darkened. insensata se sumergió en While claiming tinieblas. to be wise, Alardeando they de became fools, sabios, resultaron unos exchanged the necios glory que of the cambiaron immortal la God gloria de for Dios the image, inmortal for the likeness por of the imágenes image del of mortal hombre man, mortal de or to pájaros, birds, or cuadrúpedos four-legged y animals, or of reptiles. snakes. Por esa Therefore God razón handed them over to los ha impurity entregado Dios a la in the bajeza lusts de of their sus hearts, deseos, for the mutual con la degradation of their consiguiente bodies. degradación de sus They propios exchanged the cuerpos, truth of God por for haber a lie, cambiado al Dios and they verdadero feared por to uno worship the falso, creature rather than the adorando y Creator, dando culto a las who is criaturas blessed en vez forever. de al Creador. Bendito por Él por siempre. Verbum Amén. Domini. The heavens proclaim El the glory cielo of God. proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. The heavens declare El the cielo glory of proclama God. la gloria de The Dios. firmament El proclaims firmamento His pregona handiwork. la obra de sus Day manos. pours out the El words día of al day, día le pasa and el night to mensaje, night la his noche a la message. noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Not a word or Sin ordinance que of hablen, words. sin que His voice is pronuncien, not sin heard. que resuene su Through all voz. the earth their A voice toda la tierra resounds, alcanza and to su the ends pregón of the world y hasta their los message. límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The word of God is living and effective. La palabra de Dios está viva y es eficaz y refleja todo lo que yo les he enseñado. Dominus vobiscum. Lexus Sancti Evangelii secundum Lucam. After Jesus had En spoken, aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. the Pharisee was amazed. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, The Lord said to el him, Señor le dijo: O you Pharisees, ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. you fools, Necios, did not the maker el que hizo lo de fuera, also ¿no make hizo the inside? también lo de dentro? But as to what is within, Den limosna give alms, de lo de dentro everything will be y lo clean. tendrán limpio todo. Verbum Domini.
Today, we recall that Hoy recordamos the last el aniversario de la última aparición de la Santa Virgen María en Fátima, hace 98 años. Y one gentleman conocí allí a un señor whose que acababa de llegar de Hollywood, cuyo padre había visto el milagro del sol hace 98 años. Así que fue algo que aún estuvo en la memoria de la gente y tenemos que ser recordados de la importancia de nuestra cultura en nuestro mundo, reflejando la necesidad de su propia transformación. not gotten No es algo que haya mejorado desde 1917. De hecho, back at that podemos mirar a esa época since the first desde la Primera Guerra Mundial as the time of como un momento amount de persecution la mayor cantidad de persecuciones en la historia de la Iglesia, that the que out of the 75 million de los 75 millones de mártires de la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años, 40 of them 40 millones de ellos were killed since ocurrieron desde 1917, cuando los armenios fueron los primeros martirizados. genocide. Entonces hubo genocidios y persecuciones desde entonces. Y esto es tan solo los cristianos. Christian martyrs Los mártires cristianos de los últimos 100 años part son tan solo parte de los 305 millones que han muerto hands of atheist government. a manos de ateos. There is something Mayormente hay algo in this que hay que estudiar, in that porque as the world cuando el mundo lived out vivió secular ideas, sus ideales seculares nation de que las naciones of God, no eran la cabeza de Dios, church, ni que la nación era individual, el jefe de la iglesia, con gobiernos nacionalistas o con where this gobiernos sociales, que eran estados en el peor tipo de comunismo, en que el that it can fix gobierno pensaba que podía arreglar el paraíso para todos, y en su lugar acabó ejecutando durante los últimos siglos 5 million. a 305 millones de personas. This is a Esto good es example. un buen ejemplo Today's reading de from St. Paul. la lectura de San Pablo hoy, en que Europe Europa parts y muchas otras partes del mundo and del now oeste see in our own vemos en nuestra propia cultura esto hoy, Christian que nations una vez que los cristianos ashamed obtuvieron gospel, lo que querían, se avergonzaron del Evangelio, y el resultado de esa vergüenza, de apartarlo, de quitarlo de nuestra cultura, efforts that are still very los esfuerzos aún así están en camino en esta nación, trying to make Christians tratando de hacer que los cristianos tengan miedo de orar en público, sobre todo si tienen nada que ver con el gobierno government area. o en el gobierno. Will soon Los presidentes pronto saying no podrán decir que Dios bendiga a los Estados Unidos al final de estos discursos suyos. this is something that Esto embarrasses es algo que avergüenza a los ateos, and y with that, con esto see the kind podemos of ver it's not el tipo de only the governments felicidad supuesta. No es tan solo los gobiernos became que ashamed han llegado aquí of the gospel. cuando se avergüenzan del Evangelio, As I've pointed sino, out, como ya yo he señalado, and y sé connected que to esto está many years later, conectado but con algo muchos when más años prayer was taken out of posteriormente, schools cuando in las oraciones 1962, en 1962 within se 5 sacaron de years las in iglesias. Chicago school Con system, 5 años they had to en put in Chicago metal tuvieron que poner detectores metálicos en las puertas de because of the las escuelas por las armas de fuego que estaban trayendo. Nadie podía decir entonces, ya no matarás. You will answer to God if Tendrás que
responder a Dios. say thou shalt not steal. Y podemos decirlo, well, sí. not a good idea. No, no es una buena idea, Very nice. no es muy agradable, pero ni debes hacerlo. ¿Y quién eres tú? No, who has that authority? Like, ¿Quién tuvo esa autoridad, sobre todo pensando en cuanto a Chicago, what are you doing? diciendo, ¿y cómo que haces tú aquí? ¿Qué me haces de mi vecindario tú? God, on the other hand, Dios tiene aquí esa autoridad this is something y esto es algo que San Pablo nos advierte, wrath of como la ira de Dios está revelando desde el cielo en contra de toda impiedad y maldad de aquellos que suprimen la verdad por medio de su maldad. it's not only enough for us No es tampoco to suficiente think about how things para nosotros en cómo las cosas se han movido, countries became ya secular, que los países se volvieron seculares, but rather to think sino más bien en pensar en este proceso en que they suppress the se truth. suprimió la verdad mediante su maldad, What do we see so que typically portrayed recibieron in our media? en algo The truth puesto of en God, nuestros the dignity medios de of comunicación, people, la dignidad de Dios, the fact that la they gente created ingerentes images and en likenesses que of tenían God. miedo a las imágenes de Dios. Often, No, no con mucha frecuencia, rare. algo bastante raro. The existence of God, Más bien la existencia de Dios, of what is de la right iglesia, and de lo wrong, que es correcto, gets suppressed se by suprime the wickedness por la maldad que celebrated. se celebra en los medios de comunicación. Think Y of some piensen of the talk shows en algunos de los on our programas de various conversaciones, no en el canal nuestro, en que varios pecadores vienen y describen horrible activities, actividades horribles, and they will go on Y and start to fight and beat comienzan each a other up, and pelear screaming at each y other, golpearse, "You did this to me," and then you find out y uno everybody entonces did dice, something that- bueno, that kind of show este has tipo been de show para mí ha sido of la your imagen day in hell, del primer día en el infierno, your sins en are que brought los out pecadores, in public. los pecados de uno se traen en público, la gente con quien uno And the audience is cheering peca y la gente está maldiciendo. Eso sería algo así, o ciertos programas de televisión And también. this Y is something that esto es algo end que al final see a uno real ve mouth a of more reflection. un tipo Let everybody de do what they reflexión want and let that débil okay, and don't get mad at them en when que they don't do what uno you dice, bueno, no want. Simple kind of that te vuelvas, no te way enojes, with portraying all this stuff. porque si quieres Give a little more retratar todo esto tienes que permitirlo. and Y again, you see nuevamente as uno an ve example como ejemplo that they que suppress the suprimieron la verdad thinking about de pensar acerca nature of God, de la naturaleza de Dios, creation, la creación wrong, y el bien y el mal, by putting out. al poner esto. And this is something that Y esto es algo part of our culture. que se convierte en parte de nuestra cultura, una cultura en que la vergüenza del el pecado ya no existe, prácticamente ya no existe. Rather more making Es más bien off of it. el hacer dinero de ello. Saint Paul San Pablo, en su lugar, to consider quiere que consideremos how we can look cómo podemos creation, mirar a la creación y encontrar ahí a Dios, that even the pagan que incluso los paganos do that. And in pudieran hacerlo. Y de hecho, fact, growing up in Tarsus, cuando which was Pablo, que creció en Tarso, que era un lugar universitario, o que había un número de colegios, era un lugar de aprendizaje, él podía estar consciente que algunos filósofos griegos habían venido a llevar a la creación, Socrates and Plato, they had come to Sócrates y understand Platón, there's y habían llegado a comprender de que hay Dios mediante el racionamiento de la creación. they thought about it. Pensaron al respecto, lo investigaron, lo estudiaron. Case of Aristotle, the best En el caso de science Aristóteles, that he could, la mejor given ciencia que the él podía of science. utilizar en los primeros pasos de la ciencia para comprender lo que estaba sucediendo Is that there is a God.
Y la conclusión de que sí hay un Dios fue, about quizás no sepan mucho de lo que es, pero sabían que había un Dios. contrast that Y contrasten esto some of the con series algunas of nature, de las series de naturaleza. one of the very disappointing Uno, statements una de las declaraciones más desilusionantes, recuerdo una serie series about de una serie muy educada sobre la física, study of space and el estudio de la ciencia, one very reputable network. en una de las redes muy reputables que tenemos, The y los científicos llegaron a la conclusión live de que on a medium volver a vivir en un tamaño, en un planeta mediocre que va a un sol mediocre 2/3 of the way y out que gira and a 2/3 partes de la I said, wait, galaxia. that's not very profound, Esto no es muy profundo que digamos, but I might pero be a wise guy back. yo pudiera evitar esto si yo hubiera Closer to the center, estado más cerca del centro whatever de the dangers there might be la galaxia. crashing into each other. There'd be so much light Habría mucha más luz stars de las otras estrellas que nunca sabríamos que vivíamos en esta galaxia nuestra, that there were o que galaxies beyond. había otras galaxias más. If we weren't Si, 2/3 of the way out si estuviéramos a from 2/3 partes del camino del centro de esta galaxia, if the y sun were too much, que si el sol fuera mucho mayor Earth were different size, y que hubiera diferentes tamaños de soles, quizás no tuviéramos agua, ni aire, ni ninguna de otras cosas. Parece ser que ese es el caso. try going for Traten de park on Jupiter. caminar en un parque en Júpiter, That won't es mucho más grande, a real pero hay verdaderamente that our una gran ventaja que nuestro planeta es el tamaño que es we are located y que estamos localizados donde estamos y que anybody en knows cuanto a que nadie sepa, beyond this is nadie más allá, es toda especulación faith that there are people y que todo funciona de pura fe en gentes en otros planetas, no lo sabemos. and so Y what could be that lo que pudiera ser people live there so many es que la billions of gente stars and trillions, de las otras estrellas, no lo sé, nadie lo sabe, but whether there are or not, we are the only rational seamos o más o no somos los únicos seres racionales y que estamos en un planeta en que stand uno puede mirar and begin to wonder y comenzar a oftentimes said, pensar, como yo he dicho, a veces or fat, después de dar de comer a mis gatos, o si uno tiene perros, are done que hunting for the day or roaming han around the neighborhood. dejado de cazar por el vecindario como gatos y perros, no regresan a la casa y buscan y miran a las estrellas diciendo, ¿y cuál es la distancia? Is the speed of ¿Cuál es la velocidad de la luz? no, they take a nap. No, van y se dan una siesta. And this is Y we are the folks nosotros somos creature who can la criatura única que podemos mirar desde uno de los pocos lugares del and be able to universo en que uno puede ver y sentirse asombrado de la belleza de la and begin creación to wonder y comenzar a pensar, pero ¿cómo and funciona? come up with Y wrong cuando uno inventa teorías, nosotros tenemos la mente que podemos corregir esto. that's amazing. Esto es algo increíble. And how did that happen? We ¿Y should cómo have a sucedió? Bueno, pues deberíamos tener un sentido de que esto forma parte de la maravilla de que Dios ha fundado para hacernos posibles a and to make nosotros it possible for us y hacer to be able posible to para do nosotros el science poder and understand hacer la ciencia y comprender estas cosas. the problem that El Paul, problema que especially among his contemporaries, but there are people Pablo, sobre todo entre sus contemporáneos, incluso hoy día, hay personas con la misma mentalidad instead que en lugar de mirar a aquel que no tan solo hizo toda esta belleza, sino que me fijó a mí aquí para poder observarla
y decir que uno puede estar interesado en ello. Instead of that question, En lugar de esa pregunta, they say, no, this is dice, mine. no, esto es I mío want to use it for y yo myself. quiero utilizarlo para mí. And as Y whether it's como hace la governments on the gente, largest scale trátese de that gobiernos by grandes moving God que al quitar a Dios have committed the han greatest cometido amount of la peor cantidad destroying de muertes, de destrucciones their own y citizens de relaciones any period con of sus history. propios No ciudadanos en la century historia. Ningún siglo se acerca violence a la of the violencia last 100 years. de los últimos 100 años. Ninguno. Closest would Lo más be cercano sería time of the Mongolian invasion, la época de los 50 million people. mongoles en que mataron a 50 millones de personas en This sus is invasiones. 6 times Esa es 6 veces esa that cantidad. period, and Y ningún certainly otro not religion. periodo, decididamente no. En cuanto a la religión, el número de personas Over 2,000 matadas years is en las 2.65 guerras million. es de 2.6 305 million. 6 millones en lugar de 305 millones en los últimos 100 años. Se han eliminado a Dios y han hecho It's not estas only the governments, it's destrucciones, pero no están solo los gobiernos, sino los individuos. ¿Cuántas personas están tan concentrados en tener que tener un estado de conciencia? Yo tengo que estar más arriba, and they worship that dicen, creature. And what y does it do? junto a Dios, Alcohol, y adoran, por ejemplo, al alcohol y a otras drogas que lo dejen destruir a uno. but I gotta La get gente by. dice, They can't bueno, cope with reality, and they no don't puedo turn to lidiar con la realidad y no God with acuden that a kind donde of Dios seeking con ese and tipo persistence Jesus de called. persistencia. And as they Y go into something else, Cuando van a otro más, lo que usan les destruye. Fíjense en la sociedad y cómo es que está esto en relación con otras personas de maneras sexuales y haremos esto y lo otro y adoran esto y lo otro. Y que ven, if bueno, pues the percentage of our population el porcentaje de nuestra who población has contracted que ha contraído enfermedades de esa actividad, el porcentaje de ello es donde hay personas que tienen it'd be on the news every night. las noticias que 20% of our reciben todas las noches, el 20% de nuestra cultura está infectada. pursue this in a way that is Y lo buscamos in a way that is en una forma disordered, que es or that doesn't show the desordenada, dignity of que human no beings, or muestra respect dignidad for como what seres God humanos gives you for the ni respeto corporation of the world. para la población del mundo. Partner to Por supuesto que uno va de You're going una to persona get a divided otra diseases, and not y only encontrar that, enfermedades, that pero over the last también 50 years, vemos que durante the number los of últimos diseases 50 años el número de enfermedades fue to over de 40, 2 a 40 and increasing still. y sigue aumentando. Can't. And Pero it's not uno as no if, puede. you know, this Y no is es como si okay, esto God's fuera gonna así. Bueno, punish every drunk Dios and give va a hangover. a He made castigar a cada borracho y darle una borrachera. Él nos hizo nosotros así. Algún alcohol es bueno para el sistema, pero mucho es de un problema. Y lo mismo con la sexualidad. Él lo dio como un don en la posesión. Cuando lo usan de parte de Él y de su orden, traemos autodestrucción hacia nosotros. Es lo que decía Pablo. Él nos está llamando entonces, como cristianos, a llamar al resto de la sociedad a apartarla de sus cualidades autodestructivas. El deshacer esto con la violencia, las enfermedades y otros problemas que provienen de esto y examinar nuestra propia vida. Cristo de los evangelios dice, hay que mirarse a uno mismo y ver que uno esté perdido o ordenado y uno está en línea con Dios o no. Y esta es la pregunta. Nosotros tenemos que preguntarnos en nuestra sociedad, ¿estoy utilizando cosas para el propósito que Dios me dio? ¿O estoy buscando en mi manera de ser una autodestrucción y la destrucción de otros? Esa es la pregunta. Y a consecuencia de no tener vergüenza del Evangelio, haremos esas preguntas, no tendremos miedo de decir esto a nuestra sociedad y llamarlos a apartarse de la ira
que traerán para consigo mismos, salvation. para la salvación que Dios nos ofrece.